tengan todos y cada uno de ustedes. Qué gran bendición saber que cada miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos este encuentro desde esta plataforma de comunicación que es con Charlotte. Saber que estás ahí se convierte en nuestro principal impulso, nos da las energías necesarias, pero sobre todo se siembra en nosotros el propósito de buscar aquellos temas que resulten de interés para la familia dominicana. Esos temas, como yo denomino, temas semilla, que en el momento pues pueden producirte el interés de seguir hurgando, seguir buscando y seguir preparándote. Justamente hoy entiendo que hemos cumplido a la cabalidad ese propósito. Tenemos la agradable visita, la agradable compañía de Luceta Fernández, con quien tenemos pues, muchísimos temas que hablar. Inmensamente bendecida, qué bueno que nos acompañas Muchísimas en un día gracias. tan especial. Bueno, San Valentín, Día de la amistad, Día de la amistad, así mismo, del amor, eso es, y yo estoy bendecida de estar en tu programa contigo, imagínate. Luceta, a modo de presentación, Sí. me encantó la primera vez que te escuché en una actividad, decías, soy Luceta, esposa de y madre de. Ah. Me encantó. Tú sabes que generalmente así es que me presento, porque me gusta primero que conozcan al ser humano que soy, Sí. tú sabes. Entonces luego yo siempre digo, los títulos, eso es por añadidura, eso tú lo vas adquiriendo en el camino, primero es el ser humano. Entonces siempre me presento así, hija de Doña Rina. Claro, eso hay que agregarlo. Hija de Doña Rina. Eso no puede faltar. Eso no Que puede Doña Rina nos está escuchando, Ah, no, mami, primero, bye, mami. Vamos a recomenzar. Luceta, hija de Doña Rina. Claro, esposa de José, madre de Natalia, que me está oyendo también. Qué interesante. Sí, sí, Qué interesante. sí. Luceta, de entrada, ¿qué te lleva a los senderos, al camino propio de la logoterapia? ¿Y cómo te enteras de esto? Bueno, mira, lo mío es una pasión por la logoterapia y por la tanatología también. Yo entré a la logoterapia buscando herramientas para acompañar a las personas, porque primero soy coach de vida. Pero ¿qué pasa? Yo vi que en determinado momento el coaching, o sea, solo me servía hasta un punto. Vamos a estar claros, porque el coaching es así, el coaching no puede traspasar ciertos límites, que son los límites ya en sí de la psicología. Claro. Entonces yo decía, bueno, como a mí lo que me gusta y me apasiona es acompañar personas, entonces entro en la logoterapia. Descubro la logoterapia a través de unas amigas que dieron una charla y yo dije, esto es para mí, esto es para mí. Esto me hace sentido. Te hace iniciaste tu camino con sentido. Exacto. Inicié mi camino con sentido, exactamente. ¿Recuerdas bueno, dices que fue en una charla, pero recuerdas quizás esa parte del contenido de la logoterapia que donde hiciste el clic? ¿Cuál fue? Cuando hablaba del sentido de la vida, del propósito de la vida. Mira, una de las grandes preguntas existenciales de nosotros los seres humanos es, ¿para qué estamos aquí? Todo eso, o sea, pero ¿para qué estoy aquí yo en mi vida? ¿Cuál es mi misión? No el sentido de la vida, ese solamente lo da papá Dios, pero ¿cuál es mi misión en realidad? Entonces desde ahí la logoterapia me agarró, me fascinó. Y también la parte, Mildred, de que nosotros somos libres, porque papá Dios nos hizo libres, y que necesitamos utilizar esa libertad con responsabilidad. Y por lo tanto, si soy libre de escoger la actitud con la que asumo las cosas que me pasan en la vida. Qué interesante. Eso, ¿qué me hace a mí? Protagonista de mi vida. Y eso a mí me encanta. Porque soy la protagonista de mi existencia. Qué interesante. Entras después de esa charla, decides, voy a comenzar a buscar. Pero me hago la pregunta, ¿hace qué tiempo? Oye, como dice, uy. Bueno, eso tiene que haber sido hace más o menos como unos 7 años. 7 años. Sí. Yo ahora vengo de 7 años y me transporto al 2018 y todavía hablas en círculos de psicólogos, de sociólogos, hasta de coach. Sí. Dices logoterapia, dicen, ¿y qué es esto? Sí, porque Entonces, se confunde con la terapia del habla. Con la logopedia. Entonces, hace 7 años, ¿cómo inicias entonces ese proceso de formación? Bueno, fíjate, entonces en ese entonces, que por cierto Paola tuvo que ver también, porque Paola era una de las charlistas, mi socia querida, a la que le mando un saludo muy grande,
Paola estaba estudiando o acaba de estudiar en la Escuela Dao de Vida y el Instituto Víctor Frankl de Perú. Okay. Entonces por ahí fue, digo yo, déjame ver esta gente, me puse en contacto con ellos y ahí es que entro y conozco a Sandra Barbero, nuestra querida Sandra Sí. Barbero también, que la queremos muchísimo, conozco a su esposo Juan Dávila y a todo el staff del Instituto Víctor Frankl, que me acompañaron, señores, durante varios años, porque empecé con ellos haciendo el diplomado de logoterapia, el de tanatología, el de herramientas para acompañar personas en situaciones límites, y entonces luego digo, no, sigo, y hice entonces ya la formación de 2 años y medio en logoterapia. Antes de hablar propiamente de qué es la logoterapia, si tuviera que preguntarte de esas herramientas que has ido incorporando, ¿cuál ha sido para Luceta en términos personales, como mujer, primero como hija, como madre, como esposa y como acompañante? ¿Ha sido la principal herramienta que te ha brindado la logoterapia? Definitivamente el uso de la libertad responsable. Yo creo que ahí es que se basa todo. Cuando el ser humano entiende, como dije antes, que él es el protagonista de su vida, como decía el doctor Frankl, que la actitud que tú asumes, tú eres libre de escogerla, y ahí la vida te cambia. La vida te cambia. Porque entonces tú dices, por ejemplo, vamos a suponer, viene como todos nos vienen, llega una pérdida, claro, me duele, perdí la salud por algún motivo, pero yo puedo asumir una actitud y buscarle un para qué a eso y buscarle un propósito incluso a mi enfermedad. Qué interesante. Y con eso yo puedo, Mildred, incluso ser ejemplo para muchos y llevarle esperanza a muchos. Cuando la primera vez que tuve contacto, tal como señalaba en una charla con Sandra Barbero, excelente, hablaba del sentido. Yo decía, bueno, pero sentido, yo ser madre, ser abogada, ser comunicadora, pero el sentido. Y el sentido pues es uno, de pronto no sabes si se lo cuestionas a la vida o la vida te lo cuestiona a ti en qué momento, en un momento específico de tu vida, y es ahí donde inicia quizás ese despertar. Hablemos específicamente para la gente ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Porque no quiero dejar pasar algo. Fíjate, el doctor Frankl decía, y eso lo digo en todas las charlas que doy, el doctor Frankl decía, el hombre cree que es él el que le pregunta a la vida, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y no es así. Al revés. Es la vida la que le pregunta al hombre, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y el hombre le responde con sus acciones. Hablemos de Víctor Frankl. Hablemos de un hombre que creo que de verdad en Dominicana hay que hacer justicia porque no es tan conocido. No Sí. obstante, haber hecho y convertido la tercera escuela de logoterapia. La tercera escuela vienesa de psicología. Exactamente. Entonces hablemos de este hombre, de la grandeza de este hombre. Bueno, Víctor Frankl, como tú sabes, porque déjeme decirle que Charlotte es estudiante de logoterapia. Sí, y estoy fascinada, debo para decir. Que lo sepan. Que estoy en una etapa Sí. de verdad, de crecimiento. De crecimiento. De buscar este sentido. Sí. Entonces, bueno, mira, el doctor Frankl, tú sabes que fue sobreviviente de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Primero es que en la Primera Guerra Mundial él sufre la pobreza, lo deja sumido en la pobreza él y a su familia. Segundo, en la Segunda Guerra Mundial pierde a no toda la familia, pierde todo lo que tenía. Pierde su esposa embarazada de unos meses, los padres, los hermanos, solamente le sobrevive una hermana que él encuentra años después. Pierde el trabajo, la casa, todo. Él dice en uno de sus libros, que es El hombre en busca del sentido. Que es una obra que hay que recomendarla. Por favor, léanla. El hombre en busca del sentido, léanlo, que es un libro maravilloso, maravilloso. De esos libros que le nutren el alma y enriquecen al ser humano. Y ahí podemos nosotros vernos plasmados en todas las cosas que él dice y que él dice que él le sucedió. Entonces él dice en ese libro que él llegó a un momento en que se sentía prácticamente desnudo con su existencia. Esa desnudez existencial. Ya no tenía nada, ya no tenía absolutamente nada. Entonces, fíjate, el doctor Frankl experimenta lo que es la logoterapia en su vida y a través de todas sus pérdidas. Y él dice, mira, lo primero fue que en el campo de concentración, él dice, no, yo no me voy a suicidar como hacen muchos aquí. Yo no voy a tirarme frente a la alambrada electrificada.
yo voy a encontrarle un sentido a esto, esto tiene un para qué. Y yo se lo voy a encontrar. Y ahí es que él empieza y acompaña incluso a sus compañeros, los acompaña a vincularlos con la vida, los acompaña a ver los amaneceres, los atardeceres, a recordar las cosas que ellos habían vivido, a encontrar lo que le decimos en logoterapia, las huellas de sentido. Desde ahí, desde el campo de concentración, él empieza a hacer todas esas cosas. Entonces, cuando él sale, entonces él funda le crea la logoterapia, que es la tercera escuela vienesa de psicología, pero es en base a todo lo que él había vivido. Hay una parte del libro que a mí lo he leído ya en 2 ocasiones, que me encantó, me marcó, esa es la palabra, más que encantar. Y decía que cuando él llega, le retiran los apuntes de un libro, de una investigación que estaba realizando, o sea, lo destruyen. Del libro que estaba escribiendo. De que estaba escribiendo, claro. O sea, a un hombre que, o sea, médico, joven, recién casado. Así es. Entonces, el libro significó, más allá de lo que era la parte del concepto del libro, era su mayor pertenencia en ese instante. Su mayor pertenencia. Fíjate, yo a Víctor Frankl siempre le digo el gran resignificador, porque él supo resignificar todo eso que a él le sucedió y seguir hacia adelante. Víctor Frankl, cuando sale de los campos de concentración, entonces vuelve a trabajar, vuelve a escribir, se casa de nuevo y está dando clases en la universidad hasta los 85 años. Mira, de verdad que cuando se vuelve a casar, él le dedica un texto a su esposa, le dice a la mujer que conoció un hombre solo y lo dejó lleno de amor. Exactamente. Entonces hay que ver quizás todo lo que, y su interés de que no fuese recordado por el judío en los campos de concentración. Exacto. Mencionaste una palabra que para mí tiene un gran significado, valga la redundancia, que es justamente resignificar. ¿Qué alcance tiene y qué importancia tiene? Mira, el resignificar es el buscar el para qué de lo que a mí me está sucediendo. Cuando yo le doy un significado más allá de lo que aparenta ser. ¿Ves? Por ejemplo, sufro una enfermedad. O sea, ¿para qué me puede servir a mí esta enfermedad? Pero es que te voy a poner en contraposición lo que vivimos. Pocos se preguntan el para qué. Nos han educado en función del por qué me está pasando eso. Entonces el por qué te victimiza. Cuando yo veo mi vida desde un por qué me tocó un esposo de tal manera, infiel, por qué mis hijos salieron de tal forma, por qué el jefe la toma conmigo, por qué tengo tal edad y estoy sola y sin un centavo. Cuando yo veo todo desde una perspectiva, desde la pregunta poderosa que me hago, o que yo pudiera pensar que es poderosa, de un por qué, ¿a qué me limita? Mira qué es lo que sucede. El por qué lo que te lleva es a la victimización. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué la vida es tan mala conmigo? ¿Por qué si yo soy tan bueno? ¿Por qué me sucede esto? El para qué te lleva a otro sitio. El para qué te moviliza, te lleva a una acción. El para qué es, ok, esto está sucediendo, ¿para qué me puede servir? Te voy a poner un ejemplo. Yo siempre digo, ¿tú ves la alerta Amber en Estados Unidos? Sí. Bueno, eso fue una niña que secuestraron, violaron y la asesinaron. Entonces, siempre digo, su madre, en vez de preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hija? ¿Qué hizo su madre? Su madre dijo, no, esto no puede seguir sucediendo. Y esa mujer batalló para lograr leyes que a esta gente que secuestran y violan niños le impongan penas severas. Y así es que se forma Alerta Amber. O sea, ella lucha en el Congreso, ella le encuentra un para qué a su pérdida. Entonces, fíjate que ella del por qué no se queda ahí, ella va a un para qué. Ella saca, o sea, no voy a decir que lo mejor, porque en realidad no es lo mejor, pero saca algo positivo de la situación que ha salvado a miles y miles de niños.
Por ejemplo, aquí tenemos casos, doña Mary Pérez de Marancini, su hijo nace con una situación de salud y ella funda luego rehabilitación. Exactamente. Doña Gisela Eusebio, por ejemplo, que tú la conoces, de la Fundación Gisela Eusebio, sí. Coaching para Más Capacitados. Sí. O sea, doña Gisela sufrió poliomielitis, creo que fue, quedó con una discapacidad y ella hace una fundación para ayudar a personas con discapacidades físicas, sobre todo a que encuentren trabajo y a que se cumplan las leyes. Que tenemos una ley que es de esas leyes que es inclusiva, pero poco ejecutada. Exacto. Y poco puesta en operación. Sin embargo, Gisela anda fajada con eso. Excelente. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es resignificar una situación. Esa capacidad de resignificar una situación, ¿la tienen seres especiales o todos tenemos esas posibilidades? Todos tenemos. En una cajita. Todos tenemos esas posibilidades. Ahora, te voy a decir una cosa, Mildred. Cuando la noche es muy oscura, porque a veces nos sumimos, por ejemplo, en depresiones y no vemos cómo salir adelante, busquemos ayuda. Vamos a tocar puertas. ¿Te das cuenta? O sea, pero tocar las puertas indicadas, Luceta. Claro, hago la claro, pregunta, no, y aunque claro. Vamos a hablar un tantito, no, claro. Vamos a hablar dentro de un rato de tanatología, de la capacidad del acompañamiento, sí, de las pérdidas y el duelo. Es que hay una palabra en nuestro idioma y de manera muy particular para los dominicanos, la palabra pon de tu parte, para una persona que está en un cuadro depresivo o que está atravesando una situación de dolor, de pérdida. Entonces, esa expresión, pon de tu parte. ¿Cómo le puedes tú decir a alguien que le diagnostican un cáncer que ponga de su parte? Ahora, mira, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, qué bueno que dijiste ahorita que vamos a hablar de tanatología. Ahí está la importancia también de las personas que nos rodean, de nuestros familiares, del vínculo, ¿ves? Si, por ejemplo, yo tengo un familiar que está sumido en una depresión, es el momento de yo apoyarlo, de yo conversar con él, de tratar de que esa persona busque ayuda. De buscar la ayuda. Exacto, adecuada. Porque a veces por sí sola la persona no puede. ¿Por qué? Porque está sumida en una depresión severa, pero ahí estamos los que estamos al lado para tratar de ver cómo lo ayudamos. Hay que esperar que la vida te dé un buen susto o que te quite cosas para tú encontrar el sentido y el valor de las cosas. Mire, en eso que andamos enarbolando esa bandera de que la gente no espera al último minuto. ¿Te das cuenta? O sea, de que verdaderamente busquemos las herramientas para cuando las situaciones límites nos golpeen, nosotros tengamos de dónde poder agarrarnos. No hay que esperar un diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad terminal. No hay que esperar eso. No hay que esperar que los muchachos se vayan de casa para yo prepararme a ese momento. No hay que esperar a eso. O sea, vamos a buscar desde antes. Fíjate que incluso ahí me llevaste nuevamente al libro del doctor Frankel. Él decía que él se dio cuenta que los que salieron del campo de concentración no eran los más fuertes físicamente, sino aquellos que antes de entrar al campo de concentración se habían ocupado de su vida interior. Ojo con eso, ojo con eso. La vida interior. Mira, me encanta que lo plantees porque estamos, el mundo que nos ha tocado vivir o como hemos elegido vivir. Vamos a hablar sin prejuicios, pero tienes importancia en muchos medios por la cantidad de like que puedas tener por algo que publiques. Y eso te lleva a lo que tengas que publicar, quién sabe qué vas a buscar, qué herramientas para justamente obtener un like. Hablamos mucho de licenciado, doctorado, máster, y es interesante porque es un esfuerzo que realizas, pero eso no te define. O en el caso de las mujeres, que nos proponemos, bueno, el tamaño, la forma del cuerpo y demás. Entonces, esa vida, ese sentido espiritual o esa podríamos decir, esa capacidad de trabajar lo interior, donde le hacemos tanto culto a lo externo. ¿Qué hay que esperar? Mira, ¿Qué debe pasar? Mira, te voy a dar mi mirada, la mirada de Luceta. Lo que pasa es, para mí,
que nosotros nos estamos dejando arropar por lo que la sociedad y el mundo nos está exigiendo. ¿Ves? O sea, tienes que tener las medidas de una reina de belleza para que puedas triunfar. Tienes que tener cierto estatus económico para que te puedan aceptar. ¿Ok? Lo que tú dijiste, la cantidad de likes, vivo pendiente. A ver, ay, mira, no me dieron ni un like. Ay, Dios mío, me siento miserable porque no me dieron un like. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. O sea, estamos creando dependencias de cosas que son superfluas. Entonces nos estamos olvidando de lo verdadero. Nos estamos olvidando de nuestro interior. Nos estamos olvidando de esa dimensión espiritual de que nos habla el doctor Frankel, que está ahí, y que es la que nos dice, esa vocecita que nadie me va a decir a mí, que nunca la ha sentido, que te dice, mira, hey, por ahí no es. Cuando se produce ese llamado, esa vocecita, que se dan esos vacíos, que intento llenarlo, por ejemplo, ahora una gran cantidad de personas con situaciones asociadas a la alimentación, a la bulimia, a la anorexia. Cuando llenamos ese vacío a través de las adicciones, desde el sexo, el juego, la droga, ese vacío existencial. Mira, como dice Sandra, lo que duele se llama vacío. El vacío existencial, mire, no es malo. No es malo. Lo malo es con qué tú lo llenas. El vacío existencial viene a decirte que hay algo que llenar. ¿Qué es lo que está pasando? Tú ves. Lo que pasa es que si yo siento el vacío existencial y yo me voy a las adicciones, y no voy a lo que es verdadero, no busco verdaderamente qué es lo que a mí me está pasando, no hago una introspección y me miro, entonces ahí es que es malo. Pero eso es sencillamente el aviso de que hay algo que llenar. ¿Qué es? Entonces el ser humano estamos de una forma en que no nos hacemos preguntas, mire, no nos estamos cuestionando, queremos vivir a la ligera, a lo rápido. Es como si tuviésemos los minutos contados. Entonces no queremos darnos el tiempo para nosotros. Queremos vivir hacia afuera y no mirar hacia adentro. Es como si nos diese miedo mirarnos, analizarnos, porque tenemos como miedo a qué es lo que vamos a ver o qué vamos a encontrar. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos en contacto con nuestros auspiciadores y cuando retornemos estaremos hablando, bueno, ya conocimos parte de lo que es la logoterapia, pero un logoterapeuta en qué puede asistir y en República Dominicana, pues, cómo ponerse en comunicación con esta tercera escuela vianesa de psicología, que es importantísimo. Mire, Freud decía que al hombre lo movía el sexo. Adler decía que era el poder. Para mí, en términos personales, Frankl tuvo la mejor mirada. Lo mueve en la búsqueda del sentido. Así que retornamos con este tema tan interesante. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti.
Cuenta Ahorro Más Banreservas, única cuenta del mercado destinada al ahorro verdadero, porque te paga más y no te quita dinero porque no cobra comisiones. Con Ahorro Más Banreservas, mientras más ahorras, más dinero tendrás. Nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva. Tú, Banreservas, el banco de los dominicanos. Estoy de regreso contigo y que bueno, nos acompaña Luceta Fernández, quien es logoterapeuta y también con una especialidad en tanatología. Cuando uno piensa en la palabra tanatología, uno dice muerte, como que va ahí va muy asociado, pero ya el concepto va más allá, ya hablamos de pérdidas. Y tenemos que esperar, ya decía un poquito al principio del programa, tener pérdida para uno darle sentido a la vida. Ya aprendí que no. Entonces, ¿cómo manejarnos frente a la pérdida? ¿Cómo manejarnos frente al duelo? ¿Cómo manejarnos frente al duelo? Mira, como tú decías, la tanatología es una ciencia que estudia la muerte como parte de la vida. Y ahora mismo no solamente tiene que ver con la muerte, como decíamos hace un ratito tras la cámara, sino que tiene que ver con todo tipo de pérdidas, ¿ves? Entonces, fíjate, lo primero es, te lo voy a poner así, ¿cómo manejarnos ante las pérdidas? Sencillamente aceptando que mientras estemos en este mundo, las pérdidas son nuestras grandes compañeras. Es lo primero, Mildred, entrar en esa aceptación, exacto. Entrar en esa aceptación. Son nuestras grandes compañeras. Y como yo te decía tras la cámara, mira, cuando nosotros nos levantamos todos los días, hemos perdido aunque sea un día de vida. Esa es nuestra gran realidad. Y tenemos que convivir con eso, pero no convivir con ello desde la frustración, sino desde la aceptación. Pero ¿y si te dijera que de pronto hay personas que en este momento, no sea de la frustración, pero sí desde el dolor mismo? ¿Cómo le puedes explicar a la esposa que se despidió de su esposo al trabajo y que la llamen a las 2 horas y digan tu esposo está muerto? ¿Cuántas preguntas sin respuestas? Mira. ¿Cómo entonces pasar, si se puede hablar de un paso o de un tránsito, del dolor a la aceptación? Porque fíjate, mire, toda pérdida conlleva un proceso de duelo. Entonces, fíjate, hay personas que miran, ay, es el duelo, y lo miran como si fuera una enfermedad. No, el duelo es un proceso normal que toda persona necesita hacer hasta llegar a la aceptación. Y yo te voy a decir una cosa, mire, lo primero cuando, por ejemplo, en un caso así, como el que tú acabas de decir, lo primero que nosotros hacemos frente a una pérdida, en este caso catastrófica, lo primero cuando tenemos a negarlo. Como decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross en las 5 etapas del duelo, lo primero es, ¿y tú estás seguro? ¿Pero cómo va a ser? O sea, lo primero es negarlo. Después empiezan lo que son las emociones propias del duelo, que es la tristeza, la rabia y la culpa. Entonces de ahí se pasa a la, bueno, te lo voy a decir así, pero no es que se pasa per se, de una a la otra, que son escalones, exactamente. Puede venir una, luego venir otra, o sea, pero no como 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, luego de ahí, o sea, podemos entrar en una etapa de negociación. Dios mío, que esto no sea verdad. Mira, si eso no es verdad, si yo llego a mi casa y está vivo, yo te prometo que voy a pie, por ejemplo. Hacer cambios. Exacto, Si esta situación te la pongo en tus manos. Otra etapa es la depresión. La persona cae en una depresión y luego llega la aceptación. La aceptación ya es en la parte final. Ya cuando tú entras en la aceptación de que esto fue lo que sucedió, tú no te devuelves para atrás. Pero lo importante es saber que hay que vivir el duelo. Hay que vivirlo. Y por eso es que yo le digo, por ejemplo, a personas que van a acompañar a personas que han perdido un familiar o que le han hecho un diagnóstico catastrófico, lo que sea, tengan mucho cuidado con lo que le dicen. No le estén diciendo que sean fuertes, ¿eh? No le digan, tú tienes que ser fuerte, tú no puedes, no.
Mira, es mejor un silencio que acompañe que palabras que de verdad. ¿Y por qué yo tengo que ser fuerte? Si yo lo que quiero es llorar, llora, desahógate, que las lágrimas dan paz al final y las lágrimas sirven para limpiar el alma. Déjalo. Lo que tú puedes hacer es acompañarlo en su dolor. Y muchas veces también en ese momento de acompañamiento lo que menos se requiere es un cum laude o un genio, sencillamente quizás es un abrazo solidario, que solamente tú sepas que está contigo, más nada. Mira, muchas veces esa persona lo que quiere es hablar ella, no que nadie le esté hablando, es ella desahogarse. Entonces es momento de escuchar. Es momento de estar ahí. Y si lo que estás en silencio, quédate acompañando su silencio. Pero como el mismo doctor Frankel decía, lo que sana es el vínculo. Lo importante es tu presencia, tu apoyo. Cuando, bueno, hablamos ya la parte de una enfermedad, pero de pronto yo puedo perder un matrimonio de años. Esa es otra de las grandes pérdidas. Un divorcio. Los hijos se van de casa. Los hijos se fueron. O tal vez el hecho de que tenía ahorros y la vida me cambia en un momento dado, me da un cambio económico. Entonces, igual también necesito y pudiera darme la oportunidad de un acompañamiento con un tanatólogo. Claro que sí, claro que sí. Si la persona lo necesita, el tanatólogo está ahí para acompañarlo. Incluso el tanatólogo puede acompañar personas a suicidas, porque el suicida ha perdido la esperanza en la vida. ¿Ves? Y el hecho de no lograrlo también, sienten también que perdieron, o sea, no materializarlo. Exacto. Entonces ahí entra también el tanatólogo, claro. Hay que tener claro que cuando hay personas, por ejemplo, que tienen grandes depresiones o personas que han intentado suicidarse, el tanatólogo tiene que ir aunado con un psiquiatra, ¿no? Porque en eso no podemos perdernos. El tanatólogo ni el y el logoterapeuta también. No pueden prescribir, no deben prescribir. No. O sea, cuando hay cosas así, obligatoriamente debe trabajar al unísono con el psiquiatra. Cuando decimos trabajar al unísono, me pongo a pensar, lo traigo como el ejemplo de nuestro país, donde muchas veces los profesionales se manejan con celo, ya lo que son sus especialidades y demás. ¿De cuántos logoterapeutas cuenta República Dominicana y de estos cuáles están en ejercicio? Con pocos. Muy pocos. Con pocos. Verdaderamente, como yo te decía hace un rato, es increíble que aquí, de este lado, la logoterapia, siento algo tan hermoso, dándole esa riqueza del sentido y el propósito de vida, prácticamente no se conoce. Como yo te decía, yo tengo personas que me dicen, Luceta, pero yo estudié psicología y a mí en la universidad nadie me enseñó lo que era la logoterapia. Sin embargo, en América del Sur hay una corriente muy fuerte de logoterapia. Por ejemplo, está Perú, está Argentina con la Sociedad Argentina de Logoterapia y también la Fundación Argentina de Logoterapia, está Brasil y así sucesivamente, está Ecuador. Vamos a ver, las crisis, las situaciones que se presentan. El psicoterapeuta, siendo como que de pronto descubre una crisis y da vueltas. Es como pelar la cebolla y da vueltas y es como lamer las heridas de la crisis, que no me quisieron de pequeñito, que me abandonaron. En cambio, el logoterapeuta entiende el fenómeno, pero sigue trabajando, o sea, vamos a resignificar. Y siendo que eso es interesantísimo, porque no lo veo por función de tiempo, sino que ya al encontrar un nuevo significado, perdonas, aceptas, perdonas y amas. Lo primero es, mira, a mí me pudo suceder lo que fuese, por ejemplo, cuando yo estaba chiquita. ¿Ok? Me sucedió. Ahora, lo que yo soy cuando grande, eso es responsabilidad mía. Sí. ¿Ves? O sea, porque mi vida es mía. Si yo soy el protagonista de la película, como yo estaba diciendo el sábado en un curso que di, o sea, la película es mía. Entonces, yo no puedo permitir que cosas que sucedieron con otras personas en mi pasado, todavía al día de hoy, estén dirigiendo mis pasos y mi vida, porque entonces ¿en qué estoy? No, la protagonista no soy yo. Pero es que eso es interesante, y recuerdo lo que leí del doctor Frankl, que decía, cuando decía, bueno, el Estatuto de la Libertad
vamos a hacer otra estatua que es la de la Responsabilidad. porque la libertad sin responsabilidad Libertinaje. es libertinaje. Claro. Entonces, somos muy dados, y ahí me viene la pregunta, a eso de esas creencias que me van limitando. Desde pequeñito me dijeron, tú eres torpe, no sé, tú no das para nada, Tú eres fea. Ajá. Una serie de cosas, y se van introyectando. Entonces, ¿de qué perspectiva, cómo la maneja desde la logoterapia esas creencias limitantes? Mira, lo primero hay que sacarse ese chip. Como yo te dije hace un rato, pero si la protagonista soy yo, o sea, yo tengo que conocerme, yo no puedo vivir, porque papi me decía que yo era bruta, por ejemplo. ¿Tú te das cuenta? O sea, si yo me conozco, si yo sé para lo que yo doy, ya eso tiene que quedar en el pasado, porque de aquí para adelante la que maneja su vida soy yo, ¿sí o no? Claro. Entonces, a eso es que el ser humano necesita ir, necesita mirar, que lo que cuenta es su actitud ante lo que me pasó, porque ahí hay una elección. Si yo me quedo enganchada en eso, yo estoy eligiendo ser víctima de mi pasado, yo estoy eligiendo quedarme con el chip, yo estoy eligiendo seguir ese patrón, por ejemplo, y ojo con eso, porque al elegir eso, yo puedo estar eligiendo seguir con el patrón y transmitírselo a mis hijos y formar una cadena. Entonces, ¿qué necesito yo? Cortar esa cadena, cortarla, y cortarla conmigo. De entrada. Claro. ¿Trabajan ustedes con PNL, con programación neurolingüística en logoterapia? No. La logoterapia es la logoterapia. Pero me Tiene refiero muchas herramientas, Tiene muchas herramientas, por lo menos yo te hablo a mí en lo personal. Yo utilizo las herramientas de logoterapia, claro, puedo utilizar también herramientas que vengan de otro sitio, no te digo que no, pero mientras la logoterapia sea tan rica, como digo yo, con sus herramientas, bueno, si quiero introducir algo, pues se puede introducir, no te digo que no. Hay quien lo haga. Vamos a dar un contacto y cuando regresemos en la parte final, tenemos, si usted quiere formarse como logoterapeuta o en tanatología, ¿qué debe hacer? Y lo más importante, para usted seguir conociendo a mayor profundidad lo que es encontrarle a la vida, caminar la vida con sentido. Vamos a conocerlo a continuación. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti.
cuenta Ahorro Más Banreservas, única cuenta del mercado destinada al ahorro verdadero, porque te paga más y no te quita dinero porque no cobra comisiones. Con Ahorro Más Banreservas, mientras más ahorras, más dinero tendrás. Nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva. Tú, Banreservas, el banco de los dominicanos. De regreso contigo en este tu espacio con Charlotte. Inmensamente agradecida y bendecida de que nos acompañe Luceta Fernández y que abordemos un tema tan interesante como es la logoterapia, como es la tanatología. Luceta, si hay una persona que nos esté viendo y que esté interesada o interesada en formarse como logoterapeuta, ¿se requiere alguna carrera base? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo puede formarse? Bueno, mira, lo primero es que pueden ponerse en contacto con nosotros. Pueden ir a nuestra página de Facebook, que es Sociedad Dominicana de Logoterapia y Tanatología. Pueden ir también a nuestra página web, www.logoterapiard.com, y ahí van a encontrar toda la información del lugar. Y ahí nos van a ver a Paola Infante y a mí también. Van a ver todo lo que hacemos, van a tener toda la información de lo que es la logoterapia, de lo que es la tanatología, de los diplomados que impartimos también y de los cursos que damos. Y también nos pueden escribir a logoterapia y tanatología rd@gmail.com. Si tuviera que preguntarte, ya en términos personales, esta labor de acompañamiento que has brindado, ¿dónde tú has sentido que dijiste, bueno, gracias Dios por la oportunidad que me has dado de estar? O sea, que te haya llenado, no al ego, sino el alma, por la labor que hayas realizado. Sí, no, porque el ego es insaciable, amiga mía. No hay manera, no hay manera. Con ese señor hay que estar pendiente todo el tiempo porque él es insaciable. A ver. Sí, desde el alma. Bueno, fíjate, yo te lo voy a decir con una frase del doctor Frankel que me encanta, que dice, encontré el sentido de mi vida acompañando a otros a encontrar el sentido de la suya. Entonces, el acompañar a otras personas, eso es lo que me llena el alma. El decirle a las personas que se puede salir adelante a pesar de, es lo que me incentiva a seguir adelante. ¿Ves? Todos, Mildred, tenemos nuestra historia. Todos tenemos algo por lo que hemos pasado en la vida y hemos salido. Entonces, ¿por qué no compartir con otros seres humanos la forma en que salimos? ¿Por qué no compartir con esos otros seres humanos las herramientas que hemos adquirido en el camino para poder seguir transitando feliz? Porque yo creo que esa es la base de todo, poder seguir transitando feliz, no quedarnos anclados en un pasado o en una situación que no nos aportó nada más que tristeza o angustia o desesperación. Déjame decirte que hay muchas personas, lamentablemente, y eso es algo que yo he casi acuñado, que se quedan, como digo yo, batiendo la masa del bizcocho, batiendo el chocolate, y ese bizcocho jamás entra en el horno y jamás no lo comemos, porque es nada más batir y batir. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Estancarnos y vivir una vida sencillamente una vida de angustia, una vida de dolor, una vida oscura. O sea que las crisis pueden convertirse en grandes oportunidades. Claro, claro, es que ahí es que radica la esencia de la logoterapia y de la tanatología. O sea, las crisis se pueden convertir en oportunidades siempre y cuando nosotros queramos que así sea, siempre y cuando nosotros busquemos el aprendizaje de eso que nos está sucediendo, ya sea para salir adelante, para no repetirlo más, por ejemplo, como yo te decía hace un rato, para romper patrones, para romper lealtades familiares, por ejemplo, y llevar una vida diferente de aquí para adelante o hacerlo diferente con mi familia. Tocaste un tema interesantísimo, las llamadas lealtades familiares. Vamos a explicarle a nuestra audiencia qué son las lealtades. Las lealtades familiares son esos patrones, esas cosas que han venido como de generación en generación en una familia. Por ejemplo, en mi familia todo el mundo ha sido médico,
Por lo tanto, los que vienen atrás tienen que ser médicos porque todo el mundo es médico, pero resulta que hay uno que no quiere ser médico, que quiere ser artista. Entonces es la ovejita negra de la familia, porque se quiere ser artista, ¿no? Entonces ese está rompiendo el patrón, pero ¿qué sucede? Que puede ser que él diga, bueno, no voy a ser artista, voy a ser médico, porque van a decir que yo, imagínate, esto es una tradición, van a decir que yo soy la oveja negra. Ese consultorio es tuyo. Ese consultorio es tuyo, eso es tuyo. Mira, tú te vas a quedar con todo. No, el bufete de tu papá es tuyo, Exactamente. pero usted quién le dijo que yo quiero ser abogado. Exacto, pero hemos tocado el tema desde la perspectiva, si tú quieres, estar linda de una profesión. Pero cuando yo digo, en mi familia, todas nos quedamos, somos viudas o divorciadas, o somos mujeres castrantes, somos la jefa de hogar. Que tú comienzas como a ver, espérate, la tía, la madre divorciada, la tía abuela. De generación en generación. Eso también se pudiera concebir eso de un Sí, punto de puede vista. ser lealtades familiares también, claro que se pueden concebir, claro que se pueden concebir. O sea, es como si fuera que el sistema demanda que yo también, o sea, enviude, por ejemplo, a cierta edad. Entonces, ¿qué yo hago? Busco un señor que está casi al borde de la muerte. Está casi visado. Por ejemplo, Ajá. para darte un ejemplo, Sí. tú sabes, ya está casi visado, exacto. Ya. Bueno, yo creo que hoy es el Día del Amor y hemos hablado, qué buen tema hemos escogido, hablar de logoterapia, de buscar sentido, de caminar tu vida con sentido. ¿Cómo podría definirse el amor desde la perspectiva, desde los ojos de la logoterapia? Bueno, mira, el doctor Frankel era un hombre que creía firmemente en el amor. Él decía que se podía experimentar el amor incluso, o sea, solamente con la contemplación del ser amado. El amor es uno de los sentimientos, de las emociones más sublimes del ser humano y en esa dimensión espiritual de la que el doctor Frankel siempre nos ha hablado, ahí radica el amor. El amor viene desde allá, desde lo sublime. ¿Se siente o se decide amar? Yo digo, hay mucha gente que dice, yo decidí amar. Yo pienso que eso es algo que nace. O sea, porque yo te voy a decir una cosa, nace de mí cuando hay algo en ese otro ser humano que yo valoro. Cuando ese otro ser humano es importante para mí por algo, es significativo por algo. ¿Te das cuenta? O sea, porque yo te voy a decir una cosa, yo podría decir, ay, voy a decidir amar esta mesa. Eso es amor, amar esta mesa. O sea, ¿por qué voy a amar esta mesa? Si esta mesa es algo que no tiene vida. Eso ya sería más como apego, tú sabes. Pero el amor es algo que nace. Hay gente que dice, yo decido amar, yo decidí amarte. Yo no creo que es tan fácil, ¿eh? Porque si fuera tan fácil amar o no amar, entonces yo pienso que no hubiesen mujeres maltratadas. ¿Por qué dejarán de amar? No, ya no te amo más. Decidí que no te amo más. ¿Tú me entiendes? O sea, y no es así. Yo puedo decidir dejarte, porque esta vida no va conmigo. Pero aún dejándote, puede ser que yo te ame. Bueno, la verdad que gracias por habernos acompañado. Reiterar la invitación a que conozcan de la logoterapia, que se formen, mira, ahora es un excelente libro, si de pronto no has comprado un detalle en San Valentín, regala El hombre en busca de sentido. En busca de sentido, así mismo. O Lo que duele se llama vacío, de la doctora Sandra Barbero. También, excelente libro, lo leí también, muy sí, buen libro. Sí, así mismo. Así que de verdad, mil gracias por regalarnos tu tiempo y por compartir eso que has aprendido y que has vivido. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Espero que me vuelvan a invitar Claro. nuevamente porque la he pasado sumamente bien, déjenme decirle. Como pececito en el agua, me encanta hablar de estos temas. Esa es la verdad. Muchísimas gracias, Mildred. Gracias también porque estás ya terminando prácticamente tu diplomado en logoterapia. Señores, estamos ante una futura logoterapeuta porque va para la formación Así también. es. Eso fue el primer paso, seguimos formándonos. Y eso es lo que queremos, que las personas, así como tú, que tienen ese deseo de acompañar, que creen en el ser humano, que tienen fe en el ser humano, estudien logoterapia. A mí lo más importante, esas preguntas, si la pregunta surge sobre la crisis existencial, es porque vas a buscar y encontrar tu camino. Así mismo es. Tengan todos una feliz resto de la noche. Bueno.